México pa'l mundo, la voz que no se dobla ni se agacha. Aquí comienza La Neta con Rafita. A ver, vamos a darle proceso para que no diga que no le damos la palabra. Buenos días, presidenta Dalila Escobar, de Proceso. Primero, quisiera preguntarle al general Trevilla sobre el asunto de si se estaría en efecto buscando renovar flota de aeronaves, sobre todo para la vigilancia aérea, si pudiera aclarar ese caso. Bien, les comento. Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional. Ese plan de desarrollo de la fuerza vienen todas las acciones, todo lo que se debe realizar para tener en óptimas condiciones de operatividad al recurso humano y, por supuesto, también contempla aspectos relacionados con los recursos materiales. Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí principalmente es de donde nos abastecemos, pero también existe, por supuesto, el procedimiento de las adquisiciones. En el caso de la Fuerza Aérea, este plan de desarrollo de la fuerza contempla adquisiciones a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo es que estamos hablando hasta el 2050. Si se refiere usted a los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión, es hablar de la sustitución de los F-5, de los aviones F-5, y eso sería a mediano y largo plazo. Corto plazo es esta administración. Ya tenemos perfectamente contemplado todas las adquisiciones que se deban de hacer para esta administración y van encaminados, hablando de las aeronaves específicamente, damos prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y helicópteros. Helicópteros que, bueno, como ustedes bien saben, que son aeronaves multipropósitos, los aplicamos mucho en la aplicación del plan de N3C y también en las operaciones. Eso es lo que tenemos contemplado. En general, y bueno, aprovechando que está ya en el uso de la voz, quisiera, y ya que mencionaban también el tema del caso de las acusaciones en Estados Unidos contra exfuncionarios en México, uno de ellos, un militar, Gerardo Mérida, quien sabemos, bueno, fue secretario de Seguridad en Sinaloa y se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué postura tiene la Sedena, qué mensaje da también a las bases que tienen entre militares que van a operativos de que presuntamente pudiera haber este tipo de pactos y sobre todo de la entrega de militar en retiro, entiendo. La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República o otras autoridades en Estados Unidos. El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAM, por temas relacionados con el pago de sus haberes y de servicio médico para él y para su familia. Eso es lo único que hay. Sí, la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine, de hecho, en algún momento responsabilizó a la defensa del nombramiento del mismo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la defensa en torno a este tipo de nombramientos? No, yo creo que ahí fue alguna mala interpretación. ¿Cuál es el procedimiento? Normalmente ellos son los gobiernos de los estados son autónomos. Ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional. ¿En qué sentido es el apoyo? De que se recomienda, o sea, piden la opinión, cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera, y se da la opinión. Así es como sucedió. Entonces, finalmente, ¿no tienen ustedes conocimiento de la situación de Mérida en Estados Unidos? No. Nada.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias, general. Yo quisiera preguntarle también, Presidenta, sobre, bueno, si se puede también al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre el asunto de la protección que se le mantiene, ¿no?, al gobernador con licencia Rubén Rocha, si otros de los exfuncionarios que están en este caso le han solicitado este tipo de protección o si el Gabinete de Seguridad se la ha sugerido. Gracias. Ni una ni otra. Él no solicitó medidas de protección, ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones. Pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del Gabinete de Seguridad. ¿De los demás exfuncionarios también Tampoco, señalados? ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de FGR. Ni se acercaron a pedirla. Tampoco, nadie ha solicitado. Ok, secretario, ya que está ahí en el uso de la voz, quisiera también preguntarle ya un poco en el sentido que preguntaba el compañero que preguntó, sobre el asunto del cártel de Sinaloa. ¿Cómo se ha configurado, pues a partir de toda esta disputa interna que se ha dado en el estado de Sinaloa, pues justo, ¿qué fuerza tiene todavía el cártel de Sinaloa con toda esta serie de disputas al interior? No, pues por supuesto es uno de los cárteles más fuertes del país. Sin embargo, pues vamos, solo en Sinaloa, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado más de 6,000 armas de fuego, más de 2,500 personas detenidas por delitos de alto impacto, porque si no han sido muchísimo más, y han sido detenidos varios líderes importantes. Esto representa una disminución o una afectación directa a las organizaciones criminales, o mejor dicho, a las distintas facciones del cártel de Sinaloa. ¿Ha ido cambiando? Sí, se ha ido cambiando. Al inicio de la administración o el año pasado, la gran mayoría de los detenidos que teníamos, por ejemplo, en Culiacán y en sus alrededores, eran de una facción específica de los chapitos, y ahorita ya no. Ahorita han sido ya chapitos, pero también de otras facciones. Es decir, un grupo se ha ido reduciendo más. Y, secretario, finalmente para usted, sobre este asunto de cómo observan ustedes en el país la configuración de grupos criminales. Pudiéramos hablar de un número de cárteles como tal, de un número de grupos menores, podría decirse, que cometen sobre todo asuntos o delitos de extorsión, cobro de piso, una de las modalidades del mismo. Por supuesto, hay grupos locales pequeños, a veces lamentablemente muy violentos, que se escudan, por decirlo así, en el nombre de una organización criminal más grande, aunque a veces no tengan absolutamente nada que ver. No digo que en todos los casos no tengan que ver, hay casos que sí, pero que digamos no son parte de un cártel como tal. Sí. ¿Y más o menos como cuántos hay en el país? Sinceramente no me gustaría especular y dar una información incorrecta, pero con gusto podemos hacer una revisión más profunda para darle un número más correcto, sobre todo por entidad federativa. Creo que sería más sencillo poderlo dar así. Y también de los grandes grupos criminales, cárteles, también podrían darnos esa información. Claro que sí. Y bueno, ya también aprovechando para finalizar, el asunto de Baja California Sur. El asunto de Baja California Sur, apenas hicimos un recorrido en el que, bueno, pues sobre todo en lugares como Los Cabos, incluso La Paz, pero sobre todo Los Cabos, se está dando una situación que denuncian grupos hoteleros, pero también otro tipo de sectores, sobre todo de comercio en la región, que acusan que es precisamente una de las facciones del cártel de Sinaloa que están controlando desde giros negros hasta, por ejemplo, el tema de la distribución de agua. Yo quisiera preguntarle qué investigación tienen al respecto en este sentido. También, aprovechando, preguntar si ya les informó algo el Estado, el gobierno estatal, sobre el asunto del asesinato de Bernardo Soriano, quien recordamos fue el subprocurador de delitos de alto impacto y que asesinaron a unos pocos días después de dejar un cargo público que no era ese. Pues en específico esos asuntos, el tema de Los Cabos con el agua, el predominio que pudiera tener una de las facciones del cártel, y sobre esta investigación. Sobre la investigación sí la lleva directamente la Fiscalía General del Estado. Hasta donde tengo conocimiento no participa la Fiscalía General de la República, pero lo corroboro. Y sobre los otros vínculos de delincuencia organizada, principalmente en Los Cabos, pues sí hay una célula
de Sinaloa muy identificada, que principalmente se dedica al narcomenudeo y giros negros. Eso sí lo tenemos identificado, ha habido detenidos, como lo hemos mencionado aquí, y podemos profundizar al respecto si sobre el tema del agua, de la distribución de agua que tiene, sabemos que es el municipio, ni siquiera es Conagua quien tuviera esa responsabilidad, porque sale al momento nosotros no tenemos participación en una investigación del agua, pero hoy mismo con todo gusto pregunto al gobierno del estado si requieren algún tipo de apoyo en este delito. Gracias, es todo. A la orden. En el caso del agua se clausuró por parte de Conagua 2 tomas, en donde estaba involucrado el municipio, y se presentaron las denuncias a la Fiscalía General de la República. Le pedimos a Conagua que dé una tarjeta especial. Sí. Vamos a ver la compañera. Estás bien pendejo. Bien pendejo. ¿Qué les pasa? Ahora sí me hiciste llorar de la risa, güey. No. Desde México para el mundo, la voz que no se dobla ni se agacha. Aquí comienza La Neta con Rafita. Micrófono encendido, la verdad va al frente. No compra discursos, habla claro a la gente. Noticias del día, lo bueno y lo malo, con datos, con fuerza, sin miedo al fallo. México despierta cuando empieza a hablar, porque Rafita Herrera no viene a maquillar. Pregunta directo, analiza de verdad. Cuando él toma la palabra se escucha la realidad. La neta, la neta, la neta con Rafita. Rafita Herrera informa sin cambiar la notita. Trabajo honesto, palabra clarita. Lo que pasa en el mundo aquí se comunica. La neta, la neta, la neta con Rafita, sin censura, sin vueltas la noticia se acredita.